En el verano de 1904, Nueva York estaba llena de escándalos. El millonario John Platt acusó a Hannah Elias, una mujer negra y reservada con un pasado oscuro, de haberlo chantajeado. De los $685,000 que serían casi $30 millones hoy en día, esto convirtió a Elias en la mujer negra más rica y posiblemente más infame de Estados Unidos. Acompáñame mientras exploramos su historia. La fecha exacta de nacimiento de Hannah Elias se desconoce, pero nació en Filadelfia en 1865 año, en que terminó la Guerra Civil estadounidense. Su padre, Charles Elias, era cocinero y proveedor de banquetes, casado con Mary Elias. Charles era de ascendencia mixta afroamericana y nativa americana. La madre de Hannah, Mary, también tenía la piel clara. Esto resultó en que Hannah tuviera un tono de piel más claro, algo que influyó en su vida más adelante. Como veremos, Hannah creció en un hogar muy grande. Ella fue una de los 9 hijos de sus padres. Vivían en lo que en ese entonces se consideraba el vecindario más rico de la ciudad para afroamericanos. Aunque el tamaño de su familia significaba que, aunque Charles tenía un buen trabajo, apenas eran ricos. Aún así, la familia era bien vista y estaba subiendo constantemente en la escala socioeconómica. Charles eventualmente los mudó a una casa más grande, donde vivieron en una zona junto a abogados de Filadelfia y destacados empresarios negros. Ella y sus hermanos asistieron a una escuela pública y recibieron una educación decente. Más allá de esto, no sabemos mucho sobre la crianza de Hannah. No fue hasta la boda de su hermana Hattie, en 1884, cuando Hannah tenía unos 19 años, que su historia realmente comienza. Antes de la boda, Hannah había comenzado a trabajar en la casa de una mujer adinerada del norte de Filadelfia. Más tarde se descubriría que antes de la boda de su hermana, Hannah había decidido, entre comillas, tomar prestado un vestido caro del guardarropa de su empleadora. En la boda de Hattie, muchos comentaron lo elaborado y fino que era el vestido de Hannah. Ella fue, según palabras de uno de los asistentes, la reina de la noche. Sin embargo, las cosas no terminaron ahí. Quizás Hannah tenía la intención de devolver el vestido al lugar de donde lo había tomado y esperaba que sus acciones simplemente pasaran completamente desapercibidas. Sin embargo, unos días después, antes de que ella regresara al trabajo, unos oficiales de policía se presentaron en la residencia de Elias y arrestaron a Hannah. Su empleador se dio cuenta de que faltaba el vestido y se dio cuenta de que debía haber sido Hannah quien lo tomó. En esos tiempos, los afroamericanos no tenían precisamente un proceso legal extenso en Estados Unidos si se les sospechaba de cometer un delito contra una persona blanca. Esa misma noche, Hannah fue llevada rápidamente ante un tribunal y fue declarada culpable de robo. Fue sentenciada a 4 meses en la prisión de Moyamensing, en Filadelfia. Allí estuvo confinada en una sección con unas 40 mujeres más. El resto de la prisión estaba ocupado por hombres, muchos de ellos ahí por crímenes violentos e indescriptibles. Ella cumpliría aquí los 4 meses completos de su condena, y fue en ese momento cuando su vida tomaría un giro oscuro. El primer contacto de Hannah con el crimen marcó su vida. Cuando terminó su condena e intentó regresar a casa, su padre ya no le permitió vivir con el resto de la familia. Sin dinero y sin un lugar donde vivir, se fue al norte a Nueva York. Allí rápidamente comenzó a mantenerse por sí misma de la única manera que se le ocurrió. De un momento a otro se convirtió en prostituta. Esto fue en el distrito de Tenderloin de la ciudad, una parte de Nueva York que tenía muchos hoteles y donde las damas de placer se reunían por la noche. No fue un comienzo fácil aquí para Hannah. Ella quedó embarazada en 1885 y dio a luz a una hija llamada Clara a principios de 1886, a quien dio en adopción. Poco tiempo después fue llevada ante los tribunales por prostitución y fue sentenciada a 1 mes de prisión en la isla Roosevelt, en el East River. Hannah salió al poco tiempo y rápidamente se volvió más astuta en la manera en que manejaba sus asuntos. También empezó a decir que era cubana debido a su tono de piel más claro. Pronto, Hannah ganaba lo suficiente para rentar un lugar y sobrevivir. Continuaría así durante muchos años más. Tuvo tanto éxito que empezó a ganar mucho dinero extra y compró propiedades que rentaba para complementar lo que ya ganaba. Muchas se ubicaban en Uptown Manhattan, al norte de Central Park, cerca de lo que hoy es Harlem.
Aún no era una comunidad afroamericana, y muchas familias antiguas de Nueva York seguían viviendo en lo que antes fue un asentamiento holandés. En el siglo XVII, Hannah vivía entre Manhattan y su lujosa casa de playa en Far Rockaway, cerca de Atlantic Beach en Long Island, aún dentro de Queens. A principios de 1900 vivía con lujo, atendida por una sirvienta, un mayordomo y todo un personal doméstico. Pero los rumores sobre su fortuna iban en aumento, y pronto la verdad detrás de su riqueza estallaría en uno de los mayores escándalos de Nueva York. Poco después de mudarse a Nueva York, en 1885, Hannah recibió la visita de John R. Platt. En ese momento, él era un empresario acomodado de Nueva York de unos 60 años. Nacido en 1820, hizo su fortuna vendiendo vidrio plano. Esta primera visita pronto se convirtió en un encuentro más frecuente después de que Platt se encontrara con Elías de nuevo en Manhattan, en 1887. Antes de los celulares y la comunicación moderna, cuando las mujeres en Tenderloin solían mudarse para evitar redadas, Hannah y su amante hallaron una forma secreta de mantenerse en contacto. Como muchos otros, con los nombres Bessie y Popper, pusieron anuncios codificados en los clasificados de un periódico neoyorquino. Mensajes que revelaban dónde estarían cada noche. Y las noches de Hannah y John no fueron solo un romance pasajero. Su aventura secreta continuaría durante años. John Platt era un hombre casado y una figura muy conocida en Nueva York. La discreción era esencial, y él valoraba el hecho de que Hannah era muy reservada. Platt pronto comenzó a darle dinero. ¡Mucho dinero! Más tarde, según algunos relatos, empezó a darle entre $200,000 y $600,000 pesos al mes, lo que equivale a entre $70,000 y $210,000 en el dinero de hoy. También le aconsejó que usara el dinero para comprar propiedades y acciones. No pasó mucho tiempo antes de que ella fuera rica, llegando a convertirse en una de las mujeres más ricas del mundo, quizás la mujer negra más rica de Estados Unidos. Una de las primeras inversiones de Hannah, guiada por John Platt, fue una casa cerca de la casa de su familia, donde empezó a rentar habitaciones. Una noche de 1895, Platt, un inquilino, vino de visita. Cornelius Williams, un hombre negro que vivía ahí en ese momento, abrió la puerta irritado. Cuando Platt, como señor Green, preguntó si había gente, Williams le cerró la puerta en la cara. Después le preguntó a una sirvienta quién era ese hombre, y ella respondió que era el señor Green. Unas semanas después, Elías echó a Williams de la casa. Se había obsesionado con ella, y el desalojo le afectó mucho. Convencido de que el misterioso señor Green tenía la culpa, se fue furioso y juró que se vengaría. 8 años después, en una fría tarde de noviembre de 1903, Andrew Haswell Green, el genio tranquilo detrás de Central Park y la Biblioteca Pública de Nueva York, regresaba a casa después de un almuerzo familiar. Cuando se acercaba a la entrada de su casa, Cornelius Williams lo esperaba, paranoico, delirante y aún obsesionado. Confundiendo a Green con Platt, Williams sacó un revólver y disparó. Green cayó donde estaba, sin saber nunca que se convertiría en la trágica víctima de una venganza que no tenía nada que ver con él. Cornelio Williams fue juzgado más tarde, declarado loco y pasó el resto de su vida en un manicomio. En 1890, Hannah se casó con Cristóbal Smith, un trabajador ferroviario afroamericano. Pero a pesar de este matrimonio, su relación con Platt continuó. Smith se fue en 1897, diciendo que la relación de su esposa con Platt era intolerable. Para que Smith guardara silencio, John pagó en secreto los problemas legales y luego dio más dinero a Hannah para mantener todo oculto. Para entonces, la propia esposa de Platt ya había fallecido, y él no perdió tiempo en comprarle a Hannah una elegante casa adosada cerca de Central Park para poder verla más seguido. Pero con el paso de los años, Platt empezó a sentirse incómodo. Culpa, avaricia o miedo, algo se retorcía dentro de él. Al perder el control, su secreto y romance desataron uno de los mayores escándalos que Nueva York había presenciado. La relación de Hannah con Platt solo se conoce por los hechos extraordinarios que iniciaron en el verano de 1904. En ese momento, Platt emprendió acciones legales contra Hannah,
acusándola de extorsionarlo con una enorme suma de dinero a lo largo de los años para que guardara silencio sobre su primera visita a ella. Con el tiempo, el dinero involucrado se volvió asombroso. Platt afirmó que, en total, Hannah lo había chantajeado por poco más de $685,000. Calcular el valor histórico del dinero puede ser complicado, especialmente a lo largo de periodos largos con economías cambiantes. Aún así, podemos concluir que la cantidad en este caso es aproximadamente equivalente a $30 millones hoy en día. La gran suma de dinero atrajo la atención de los neoyorquinos, y por meses los periódicos informaron con entusiasmo cada novedad del caso. Platt ofreció una excusa pintoresca sobre cómo se involucró por primera vez con Elías. Insistió en que no había ido a verla como a una mujer de placer. Según él, todo empezó a fines de 1880, cuando entró por casualidad a un salón de masajes. Ella fue solo buscando alivio para un fuerte caso de reumatismo, no por algo más íntimo. Luego dijo que la visitó otra vez en los años 1890 y empezó a apoyarla económicamente para que abriera una casa de huéspedes. Luego, según Paul Platt, él se había convertido en la víctima involuntaria de su malicia. Hannah, según él, había comenzado a chantajearlo. Si no seguía dándole mucho dinero, ella lo acusaría ante su familia. Durante muchos años, él la había estado visitando para noches de pasión. Platt era un miembro destacado de la comunidad empresarial de Nueva York, y la policía tomó en serio su denuncia. Hannah no quiso cooperar. Cuando la policía se le acercó, se negó a presentarse para ser interrogada. Luego invadieron su casa adosada y confiscaron todo lo que pudieron encontrar que creyeran que podría estar relacionado con el caso. La llevaron a la prisión de las tumbas en el Bajo Manhattan, un lugar notoriamente sombrío y poco acogedor. Hannah pasó varios días tensos tras los fríos muros de la prisión, pero luego, en un giro sorprendente, fue liberada repentinamente. Los investigadores concluyeron que no había pruebas que respaldaran su afirmación de que Hannah lo había chantajeado. A pesar de las sumas impresionantes involucradas, resultó que Platt había entregado el dinero voluntariamente, año tras año. En las semanas siguientes, se hizo evidente que Platt solo había iniciado el caso a medias. La verdadera presión vino de su familia. Una vez que descubrieron la fortuna que él había entregado en silencio, entraron en pánico. Lo que pensaban que sería una herencia enorme prácticamente había desaparecido, y querían a alguien a quien culpar. Después de que Platt retiró los cargos, una vez que la policía no encontró nada que los respaldara, su familia tomó el asunto en sus propias manos y llevó a Hannah a un tribunal civil para recuperar el dinero. Pero, al igual que antes, no consiguieron nada. A inicios de 1905, la historia se desvaneció y Hannah fue exonerada. Todo el episodio había sido extraño y demostró la política racial de Nueva York a principios del siglo XX. Por ejemplo, los periódicos, al cubrir la historia, parecían estar más interesados en el origen racial de Hannah que en el caso en sí, y algunos incluso llegaron a decir que ella era una mujer nacida en el extranjero. En el auge migratorio europeo a Nueva York a mediados del siglo XX, los titulares sensacionalistas sobre una prostituta extranjera que estafaba a un hombre de 80 años se propagaron rápidamente. El escándalo expuso los temores y sospechas de la ciudad ante la ola de recién llegados que sacudía su mundo. Hannah vivió muchos años en Nueva York, subsistiendo de las rentas de sus propiedades en Harlem. Eventualmente ella se mudó al norte de Manhattan, donde podía vivir con más anonimato. Después de la fama no deseada adquirida en 1904, Platt murió en 1908 dejando una herencia de $10,000, que hoy serían unos $350,000, una cantidad pequeña comparada con su antigua fortuna. Como era de esperarse, nada de eso fue dejado a Hannah, y ella no asistió al funeral. En la década de 1910, participó en varias transacciones de tierras en Harlem, mientras el vecindario se desarrollaba como refugio para afroamericanos acomodados. Sin embargo, con el avance del renacimiento de Harlem, en la década de 1920, Hannah vio poco de esta explosión de cultura afroamericana en la región. En 1923, agotada por su infamia persistente en Nueva York, y quizás para evitar varias demandas debido a su dudoso pasado financiero, decidió irse por completo. Ella y su mayordomo japonés, Kato,
Partieron en barco a Europa y no volvieron. Hannah luego se estableció en Francia. Lo que sucedió después es fuente de mito. Una versión dice que murió en París. Otra dice que murió con lujo en la Riviera Francesa a fines de los años 20. Fue un final colorido para una vida colorida. Muchas gracias a todos por ver este video sobre Hannah Elías. Espero que les haya parecido interesante. Díganme qué les pareció su vida aquí abajo en los comentarios. Y si tienen alguna sugerencia también háganmelo saber aquí abajo en los comentarios. Espero que estén suscritos y con notificaciones activadas para recibir mis videos al subirlos. Eso es todo de mi parte. Nos vemos en la próxima entrega de Vidas Olvidadas. Gracias.